Hoy día vamos a resolver un ejercicio que ya, bueno, tiene datos, pero vamos a ver que con este ejercicio vamos a poder analizar una gran cantidad de ejercicios ya que se ven en el curso, que aparecen en los libros y así. O sea, este ejercicio engloba muchos de esos casos en los que te piden el instante de encuentro, el instante de alcance, en qué posición se encuentran, para qué posición se alcanzan, pero lo vamos a hacer para dos sistemas de referencia. ¿Por qué? Porque queremos que nos quede claro que tomando el sistema de referencia que nosotros tomemos, el más adecuado según nos convenga a nosotros o creamos que es el mejor para evitar mucho cálculo, vamos a ver que con ambos sistemas de referencia, con ambos sistemas de coordenadas, vamos a obtener los mismos resultados, solo que no los mismos resultados en valores numéricos, sino que los mismos resultados en posición, digamos, en instante, lo mismo. Listo. Ya, vamos a comenzar. Ahora, necesitamos conocer la ecuación que modela el fenómeno en el caso de movimiento variado uniforme. Y eso debemos tenerlo claro. Listo. Entonces tenemos primer sistema de referencia. Puse la flechita hacia arriba, no con el hecho de que el triangulito se puede mover hacia arriba y hacia abajo y adelante y atrás, no. Solamente el triangulito se puede mover en una línea recta. Por eso es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por eso es movimiento rectilíneo. Solamente estamos analizando el movimiento de vehículos, bicicletas, cualquier objeto sobre una línea recta. Solo pongo esta flechita de acá para indicar que aquí está el origen de coordenadas de este sistema de referencia. Los positivos van hacia allá. Es decir, aquí está la coordenada 0. Vamos a ir aumentando la coordenada 1, 2, 3, 4 y así. Y hacia este lado los negativos para este sistema de referencia. Ahora tenemos otro sistema de referencia que tiene aquí su origen 2, diferente a este, y que los positivos para este sistema de referencia van hacia allá. Es decir, aquí estaría el 0, 1, 2, 3, 4 y así. Ahora, primero, para ir recordando lo que hicimos en la primera clase, si no me equivoco. Necesito saber, respecto al primer sistema de referencia, necesito saber primero, respecto al sistema de referencia 1, aquí vamos a colocar datos del sistema de referencia 1, y por acá datos del sistema de referencia 2, porque vamos a obtener diferentes valores numéricos para los diferentes sistemas de referencia, pero vamos a notar que van a ser intrínsecamente, van a ser lo mismo. Ya. ¿Qué es intrínseco? Pueden buscarlo en el diccionario, o les digo, intrínseco es que es propio de este movimiento. O sea, no es que sea algo que cambia para este caso, con el cambio de los sistemas de referencia, sino que sea cual sea que tomamos, se va a mantener constante allí. Es intrínseco, propio de uno mismo. Ya, sistema de referencia 1. Entonces, quiero la posición inicial de triangulito y la posición inicial de cuadradito que está allá. ¿Cuál es la cota inicial de triangulito y de cuadradito? Respecto al sistema de referencia 1, simplemente vemos el sistema de referencia, origen de coordenadas. Aquí, ¿qué cota es? Aquí está la cota 0. Aquí está la cota inicial de triangulito, y tengo este recorrido o esta longitud de 100 metros. Entonces, si lo queremos analizar como está definido el recorrido, o distancia también, la distancia entre el origen, que es, bueno, entre esta posición de acá, es la cota inicial de triangulito, menos esta cota de acá, que es la cota 0, esto nos va a dar esto, pero sabemos que esto es 100. Entonces, la posición inicial de triangulito es la cota 100.
aquí. Y bueno, lo podemos ver, ya solamente esto es para recordar cómo es que obteníamos el valor de la cota. Cota o posición. Ya, entonces, la posición inicial de triangulito sería la cota 100. Listo. Y la posición inicial para cuadradito, primero, aquí está el origen de coordenadas del sistema de referencia 1. Hacia acá positivos, hacia acá negativos. La cota va a tener signo negativo. Pero, ¿en qué posición es? Simplemente es de acá hasta acá y hasta acá. Sería la suma de estas dos. 200 y 130 serían 330. Esta sería la cota menos 330. Porque aquí sabemos que va a estar la cota menos 1, menos 2, menos 3, menos 198, menos 199, menos 200. Ahí tendríamos todo este recorrido de 200 metros. ¿Por qué? Supongamos que tenemos aquí la cota menos 89, por aquí la cota menos 90. ¿Cuánto es esto? El patrón que utilizamos para el sistema de coordenadas, no lo he puesto, pero ahí es metros. Es decir, la distancia entre ambas cotas va a ser 1 metro. 0, 1, va a 1 metro. De la cota 1, cota 2, otro metro, igual 2 metros. Entonces, hasta la cota 200, ¿cuántos metros habrá? 200 metros. Es otra forma de verlo también. Listo. Conceptos que ya hemos mencionado al inicio de la clase. Ya, ahora, respecto al sistema de referencia 2, vamos a tener también la posición inicial de triangulito y la posición inicial de cuadradito. ¿Cuál va a ser la posición inicial de triangulito respecto al sistema de referencia 2? Respecto al sistema de referencia 2, que es este, triangulito está, hacia acá están los positivos y hacia acá los negativos, entonces va a estar en una cota negativa. ¿Qué valor va a tener esa cota? Aquí sería 100, 100 que digo 200, y 100, 300. La cota menos 300. Y la posición inicial para cuadradito respecto al sistema de referencia 2 es origen de coordenadas hacia los positivos, va a tener signo positivo. ¿Qué cota? Justo la 130. Debido a esta longitud. Desde el origen de coordenadas hacia acá. 130. Como vemos, tienen distintos valores, pero son lo mismo. Posición inicial de triangulito, posición inicial de cuadradito. Diferentes valores numéricos, pero intrínsecamente son lo mismo. Ya, ¿qué más necesitamos para determinar esta ecuación? Porque queremos esto. Queremos determinar la posición para cualquier instante va a ser igual a la posición inicial, primer dato, más la velocidad inicial por el instante para el cual quiero su posición, más la aceleración sobre 2 por el instante al cuadrado. Quiero esta ecuación. Necesitamos este valor y este valor. Y con esta ecuación ya tendríamos para cada instante su posición. Es lo que buscamos. Entonces ahora necesitamos la velocidad inicial. Muy bien. Bueno, la velocidad inicial nos da como dato de triangulito por aquí. Por aquí. La velocidad inicial. Si se ve en la parte de aquí abajo. La velocidad inicial de triangulito es igual a ¿cuánto? Velocidad inicial de triangulito respecto al sistema de referencia 1. Luego lo haremos respecto al sistema de referencia 2. Y la velocidad inicial de cuadradito respecto al sistema de referencia 1. Listo. El valor lo tenemos, es 20. Pero ¿con qué signo va a ir la velocidad inicial de triangulito? Como vemos, el sentido hacia los positivos del sistema de referencia 1 y el sentido de la velocidad inicial son las mismas.
por lo que va a tener el valor positivo. Entonces simplemente va a ser 20 metros por segundo. De cuadradito, cuadradito, está acá. Su velocidad tiene este sentido. Y vemos que coincide con el sentido de los positivos del sistema de coordenadas 1. Así que también va a ser un valor positivo. 10 metros por segundo. Ahora, respecto al sistema de referencia 2, también vamos a obtener la velocidad inicial para triangulito y cuadradito. Para triangulito sería el sentido de la velocidad es hacia allá y el positivo del sistema de coordenadas es hacia allá. Tienen sentidos opuestos. El convenio nos dice que vamos a poner la velocidad negativa, pero el valor es el mismo, va a ser 20. Y para cuadradito, su sentido también son opuestos, también va a ser negativo. Ahí está. Ya. ¿Qué más? La aceleración también. La aceleración. Ahora a ver. Entrar aquí abajo. Creo que sí. Ya, pero vamos poniendo por aquí. Pero, ¿y la ecuación dónde va? Aquí abajo. Ya. La aceleración lo vamos a poner por aquí. El valor de la aceleración. Ya, bueno, por aquí abajo. ¿Se ve? No alcanza. Ya, a ver. Ya, bueno, ya ahí notamos que son diferentes valores. Cambian para el caso de la velocidad, quizás solamente en el signo, pero en sí son lo mismo. Ya. Ahora, ya con estos datos, nosotros podemos reemplazarlos en la ecuación. Pero no nos va a alcanzar aquí el espacio. Así que vamos a ir borrando. Vamos a ir reemplazando ya los valores de una vez en la ecuación. Tenemos entonces la posición para cualquier instante de triangulito primero. Va a ser igual a... Tenemos aquí primero el valor de la posición inicial, que para el triangulito respecto al sistema de referencia 1 es positivos 100. Ya. Tenemos que la cuota inicial es 100, ya, así vamos bien. Más la velocidad inicial. La velocidad inicial de triangulito respecto al sistema de referencia 1, como vimos, tiene el mismo sentido, va a ser positivo. 20 por el instante para el cual quiero la posición de triangulito. Luego seguimos más el valor de la aceleración. Ahora, igual, la aceleración, como vemos, tiene sentido opuesto al al positivo del sistema de coordenadas 1. Entonces va a tener valor negativo. Damos esto y nos queda 5. Y el valor numérico de 5. Sobre 2. Instante al cuadrado. Entonces, tenemos ya la ecuación que nos va a dar para cada instante la posición. Por ejemplo, para el instante 2, reemplazamos aquí 2, 2 y nos va a dar la posición para el instante 2. Y como vemos, va a ser por acá, porque el vehículo se está moviendo hacia allá. La desaceleración nos indica que va a ir disminuyendo la velocidad. Nada más. Ya. Ahora, respecto al sistema de referencia 1, también tenemos la posición de cuadradito para cualquier instante. La posición inicial de cuadradito es, partimos de aquí, sería menos 100 y 130, 330. Más su velocidad, que como vimos, tiene el mismo sentido que el sistema de coordenadas 1, entonces tiene valor positivo.
10 por el instante t. Y la aceleración, que como vemos tiene el mismo sentido que el sistema de coordenadas, así que va a ser positivo, con el valor de 8. Ahí está. Ahí tendríamos ya las dos ecuaciones que respecto al sistema de referencia 1 nos van a dar la posición para cualquier instante. Nos dan la posición. Ya, listo. Ya, podemos ir avanzando ya con esto. Por ejemplo, ¿para qué instante? Y si es que se da en realidad, ambos, miren, vemos que él va a venir hacia acá y como vemos la aceleración va a hacer que su velocidad vaya aumentando, porque tiene el mismo sentido que la velocidad. Va a hacer que vaya aumentando la velocidad y así hasta el infinito. No va a disminuir en ningún momento. Ahora, en el caso del triangulito, vemos que la aceleración y la velocidad tienen sentidos opuestos. Entonces, esta desaceleración hará que la velocidad vaya disminuyendo hasta llegar a cero, y cuando llegue a cero va a hacer que se invierta el sentido de esa velocidad, y luego seguirá hacia allá. Es decir, habrá algún momento en el cual cuadradito y triangulito se crucen. Justo ese instante y ese punto o cota lo podemos determinar con estas ecuaciones. Respecto primero al sistema de referencia 1. ¿Con qué? Analizándolo de qué manera. Por el hecho de que justo en ese instante ambos van a estar en la misma posición. Entonces, las cotas para la cual se van a encontrar van a ser las mismas. Es decir, vamos a poder igualar estas dos cotas. ¿Para qué instante? Para el instante de volteo. Entonces, analizamos por aquí. Para el instante de volteo, tenemos esto. Tenemos que la cota de triangulito para el instante de volteo, lo vamos a llamar asterisco, va a ser igual a la cota de cuadradito para el instante de volteo. Ahí está. Estas dos van a ser las mismas, pero ambas son para el instante de volteo. La cota de triangulito mejor así, para el instante de volteo, que ya no es un valor general, ahora es un valor en específico, que no conocemos, pero sabemos que para esta posición y para el instante de volteo, la posición para el instante de volteo va a ser igual a la posición de cuadradito para el instante de volteo. Instante de encuentro. Ahí está. Porque justo en este instante ambos van a estar en la misma posición. Instante de encuentro. Ahora, conociendo esto y reemplazando el valor del instante en las ecuaciones, nos queda así. 100 más 20 por, ya no es cualquier instante, ahora es un instante en específico, que es el instante de encuentro, menos 5 medios es 2,5 por el instante de encuentro al cuadrado. Ahora, para este caso no estamos analizando el desfase, puede que haya un desfase en algún caso específico que analicemos del movimiento, pero para este caso no hay, así que lo analizamos de manera normal. Ya, ahora esto va a ser igual a la cuota inicial, que es esto ya, menos 330 más 10 por el instante de encuentro. Más 8 entre 2, 4 por el instante de encuentro cuadrado. Listo. Ahora simplemente tenemos... Dime, Cristian. ¿De dónde salió ese 2,5? ¿De qué es? Aquí. Ah, ya. Listo. Solo que ya para no ponerlo como fracción de frente, sino... Ya, ahora simplemente tenemos que resolver esto. En este caso nos conviene que esto pase para allá, porque así esto sería positivo y se suma. Se suman estos dos valores que tienen como variable al instante de encuentro al cuadrado, de tal manera que nos queda una ecuación cuadrática igual a 0, de la cual podemos obtener sus dos soluciones con
con esto de aquí de x 1,2 igual a, si no me equivoco, menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Sí, supongo que deben conocer esta ecuación. Y si no la conocen, ahora se la presento y pueden estudiarla. O pueden buscar en algún libro. O también, ojalá lleguemos en algún momento en la parte de matemática a este tema que es muy bonito, que ni se ve la ecuación. Y ahora voy a bajar la cámara para que sigamos. Listo. Ahí está bien. Ahora, estamos allí. Listo. Ahora, entonces pasamos todo para allá, habíamos dicho. Nos quedaría, pasa esto, 4 y más 2,5 sería 6,5 t al cuadrado. Mejor para este lado. Nos quedaría 6,5 t al cuadrado. Es como 5 por t al cuadrado. ¿Qué más? Esto pasamos para allá, pasaría con negativo. Nos quedaría 10 menos 20 menos 10. T. Y ahora pasamos el 100 por acá, nos quedaría menos 100 menos 330 menos 430. Ahí está. Todo eso igual a 0. Y ahí está. Esa sería la ecuación cuadrática que obtenemos. Ahora tenemos que darle solución a esa ecuación. Para eso voy a utilizar la calculadora, pero podríamos también utilizar la ecuación general que les mencioné. Y si alguien puede utilizarla, que sería x 1,2 igual menos b más menos raíz de 4, raíz de b al cuadrado menos 4ac. Todo esto sobre 2a. Siendo a esto, b es menos 10 y c es menos 430. Así obtendríamos las dos soluciones, pero no tenemos tiempo para estar calculando eso. Así que lo voy a ingresar de frente en la calculadora para resolver la ecuación. Listo. A es 6,5, B es menos 10 y C es menos 430. Y así obtenemos las dos soluciones, que sería, cierto, esto es instante de encuentro. Así obtendríamos, que el instante de encuentro 1 y el instante de encuentro 2. Ahí está. Ahora, ¿por qué nos da dos valores del instante de encuentro? O sea, no se va a encontrar únicamente después de que él avance, luego retroceda y él venga por acá y se va a encontrar, sino que va a haber otro momento en el cual también se van a encontrar, pero si él va a avanzar y se va a ir hasta el infinito, y él va a avanzar, el triangulito va a avanzar hacia allá y se va a ir hasta el infinito, ¿en qué otro momento se van a encontrar? A ver, eso es parte del análisis ya que tienen que hacerlo ustedes conociendo el fenómeno y cómo lo hemos estudiado. Son conclusiones que tienen que ser capaces de obtenerlas. Para eso se tiene que repasar muy bien la teoría. 8,94 es el primer instante. Y el otro instante es menos 7,4. Y ya habíamos hablado acerca de instantes negativos en nuestra línea de tiempo. Instante cero, instante inicial, instante a partir del cual yo comienzo a analizar el movimiento. Lo digo así de lento y deletreándolo prácticamente para que quede claro. El hecho de que en el intervalo de tiempo nosotros establecemos un instante inicial. Es decir, nosotros no analizamos el movimiento
a partir de aquí, una cota anterior, o a partir de aquí. No, lo analizamos el movimiento desde aquí, desde esta cota que ya hemos mencionado, la cota 100, desde esta posición. Entonces, en esa posición o a esa posición asociamos este instante inicial. Quizás triangulito pudo haber estado un poco más atrás antes de este instante inicial. Quizás estaba en otra posición. Entonces, eso nos indican los instantes negativos. Nos indican lo que había sucedido antes de que nosotros comencemos a analizar este movimiento. ¿Ok? Antes. Es decir, antes de que comencemos a analizar el movimiento, en el instante menos 7, que estará por aquí más o menos, menos 7,4, ya se habían cruzado una vez. Pero eso sucedió antes de que comencemos a analizar el movimiento. A partir de que comenzamos a analizar el movimiento, justo en este instante 8 se vuelven a cruzar. Y ahí estaría la segunda vez que se cruza. Pero ya sería la segunda vez. La primera vez sucedió 7 segundos antes de que nosotros comencemos a analizar el movimiento. Entonces, miren, eso es muy interesante también, porque esta ecuación nos dice la vez que se encontraron, pero no, que nos dice además que no fue la única, sino que hubo una vez antes de que nosotros comencemos a analizar el movimiento, que ya se habían cruzado. Y ya está. Entonces, ahí tendríamos, pero nosotros nos piden normalmente este valor. Es más, cuando hacen ejercicios así, que les sale 2 instantes, ¿qué dicen los profesores? Ya, tomamos el positivo, ¿pero por qué? ¿Por qué tomamos el positivo? Nadie se toma el tiempo de decir, profesor, ¿por qué el positivo y no el negativo? No, es que porque es positivo. Eso no es una explicación aceptable. Es más, ni siquiera es una explicación. Entonces, esos detalles son los que importan y a veces dicen que no importa, que tanta cosa. Pero es muy importante. Listo. Entonces ya tenemos para qué instantes se van a encontrar. Tomamos el positivo, ¿por qué? Porque es el instante para el cual se encuentran justo después de que nosotros comenzamos a analizar el movimiento. ¿Ok? Por eso no tomamos el negativo. Porque ese fue un instante para el cual se encontraron ya, pero antes de que nosotros comencemos a analizarlo. Ya. Simplemente reemplazamos este instante en cualquiera de estas dos ecuaciones, porque como sabemos, nos van a dar la misma cota, ya que es el instante de encuentro, nos van a dar la misma posición de encuentro. Entonces, lo reemplazamos. Y como dije, si desean, quieren ganar confianza en que lo que hacemos está bien, simplemente lo hacemos para los dos. Entonces, la posición de triangulito para el instante t, para el instante de encuentro, que ya sabemos qué instante es, y la posición de cuadradito para el instante de encuentro, ¿qué valor es? Simplemente lo empezamos en la ecuación. Sería 100 más 20 por el instante de encuentro, que sería 8.94, menos 2.5 por 8.94 al cuadrado. Esto nos da 78, 78. Es más, 79. Ahí, 79, ya. Nos sale 78,99. Ya, pero es prácticamente ya 79. Y ahora, para el caso de cuadradito, le damos menos 330 más 10 por el instante de encuentro, que es el mismo, 8.94 más 4 por 8.94 al cuadrado. Listo. Esto nos da 79. Ahí está. ¿Ya ven? Misma cota. La cota 79. ¿Y dónde está esa cota? A ver. Ubiquemos esa posición. Respecto al sistema de referencia 1. Cota 79 está... Si aquí está la cota 100, entonces la cota 79 no va a estar por acá, pues va a estar por aquí.
No se ve, creo. A ver. Entonces, ¿dónde estará la cuota 79? Si aquí está la cuota 100, estará más o menos por aquí. Por aquí estará la cuota 79. Es decir, aquí se va a encontrar triangulito y cuadradito. Ahí se encontrarán. Listo. Ya, esto fue respecto al sistema de referencia 1. Ahora analicemos lo mismo, es decir, el instante de encuentro, pero usando datos del sistema de referencia 2. Que como vamos a ver, va a ser lo mismo, pero hay que hacerlo para que nos quede claro y nos convenzamos a nosotros mismos de que es así. Ya. Entonces, respecto al sistema de referencia 2. Ahí está. Respecto al sistema de referencia 2. La posición de triangulito para cualquier instante sería su posición inicial, que es ¿cuánto? Posición inicial respecto al sistema de referencia 2 de triangulito es positivos hacia allá, negativos hacia acá. Sería 100, digo 200 y 100, 300. Sería la cuota menos 300. Está. Su velocidad inicial. Su velocidad inicial respecto al sistema de referencia 2. ¿Cuál es la velocidad inicial de triangulito respecto al sistema de referencia 2? El sentido que tiene la velocidad es diferente al positivo del sistema de coordenadas. Entonces va a tener signo negativo. Así lo habíamos establecido. Era el convenio. Ya. Y el valor es de 20. Listo. Ahora, la aceleración de triangulito respecto al sistema de referencia 2, como vemos, tienen el mismo sentido. Entonces, va a ser positivo. Va a ser el mismo valor, 5. Ya. Esto fue respecto al sistema de referencia 1. Ya. Ahora aquí. Para cuadradito, la posición inicial que va aquí, respecto al sistema de referencia 2 es la cota 130, desde el origen hasta acá. La cota 130. Ahora, y la velocidad inicial es 10, pero como vemos tiene sentido opuesto como positivo del sistema de coordenadas, entonces va a ser negativo. Pero el valor se va a mantener que es 10. Listo. Y la aceleración también tiene sentido opuesto con el sistema de coordenadas, con el positivo del sistema de coordenadas. Entonces va a ser negativo. Nos quedaría así. Listo. Entonces sabemos que para el instante de encuentro, las dos cotas van a ser las mismas, van a estar ubicados el triangulito y cuadradito en la misma posición, ya que al venir así, justo allí estarán en dos carriles diferentes quizá, van a estar en la misma posición. Entonces, se van a igualar para este instante de encuentro. Reemplazamos en la ecuación, que aquí sería ahora menos 300, menos 20, por el instante de encuentro, y aquí sería más 5 entre 2, 2,5 por el instante de encuentro al cuadrado. Igual, para el caso de cuadradito sería menos, aquí sería 130 menos 10 por el instante de encuentro y menos 4 instante de encuentro al cuadrado. Listo. Ahora simplemente tenemos que resolver esto. Ahora aquí está positivo, aquí está negativo, hay que pasarlo para acá. Nos quedaría igual, 6,5. Vas a sumar. Y aquí esto de aquí también pasaría a sumar. Sería menos 20 más 10, menos 10. Y el 130 que pasa a restar sería menos 430. Como vemos, nos va a dar la misma ecuación. Es la misma. La ecuación cuadrática es la misma. ¿Por qué? Porque una ecuación cuadrática depende de sus valores, sus constantes, A, B y C. Para esos valores de esas constantes va a haber solamente dos soluciones únicas. Si cambiamos uno de esos valores, las soluciones van a cambiar. Si cambiamos algunos de los valores de esta ecuación, estas soluciones cambiarían, lo cual no se puede dar debido a que
la línea de tiempo es independiente del sistema de coordenadas que tomemos. Es decir, los instantes nos van a dar los mismos. Los instantes. Sea cual sea el sistema de coordenadas que tomemos, siempre nos va a dar 8,94 y menos 7,4. Pero lo que va a cambiar es las cotas. En el caso anterior nos salió la cota 79 respecto al sistema de referencia 1. Ahora, para los mismos instantes que, como vemos, la ecuación nos queda igual, por lo que las soluciones van a ser las mismas. Vemos que, reemplazando en la ecuación, para este instante, para la nueva ecuación nos va a dar, sería menos 300 menos 20 por el instante, que se mantiene 8,94, más 2,5 por 8,94 al cuadrado, nos da menos 279. Ahí está. Ahora, sabemos que esta cuota nos va a dar la misma, pero para ganar confianza vamos a calcularla también con la ecuación. 130 menos 10 por 8,94 menos 4 por 8,94 al cuadrado, lo cual nos da igualito, menos 279. Ya está. Ahora, ¿dónde está la cuota menos 279? Miren. ¿Dónde está la cuota menos 279? Aquí está el origen, respecto al sistema de referencia 2. Positivo hacia allá, negativo hacia acá. Hasta acá, menos 200. Para el caso anterior, nos dio 79 hacia los positivos, que es aquí. Pero para este caso nos da menos 279. Menos 200 y los 79 de acá, menos 279. La posición es la misma. ¿Qué cambia? Solamente el número, porque el sistema de referencia es diferente. Entonces, esto nos aclara y nos permite tener más confianza en el cálculo y en el hecho de establecer un sistema de referencia que mejor nos convenga. Nos evite tantos cálculos. Listo, a ver.